Me han pedido que realice un ejercicio de composición de funciones. Quiero recordarles antes a qué se refiere la composición de funciones. Si ustedes tienen dos funciones, siendo una de ellas f de x y otra de ellas g de x, la composición de funciones tiene la siguiente notación. Si ustedes quieren f de x compuesta con g de x, que es lo mismo que tener f de g de x, o es lo mismo que tener f compuesta con g de x. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere que en el caso específico de f compuesta con g de x, la función g está dentro de la función f. Es decir, yo voy a tener que sustituir la función g de x en cada variable x que aparezca en mi función f de x. Ahora, si por el contrario yo tengo que me piden la función compuesta de g de x compuesta con f de x, que es igual a tener g de f de x y que es igual a tener g compuesta con f de x, entonces lo que aquí sucede es que la función que está dentro de g, en este caso sería f de x, y yo voy a tener que sustituir f de x en cada variable x que se encuentre en g de x. Voy a hacer uno de los ejercicios que vienen en su taller, que dice lo siguiente. F de x es igual a x más 1 y g de x es igual a 1 sobre x. Y en primera instancia les están pidiendo que encuentren f de x compuesta con g de x. En este caso, esto es lo mismo que si me pidieran f de g de x, es decir, la función g de x está dentro de la función f de x. Y entonces como les comentaba hace un rato, lo que yo voy a hacer es que la función g de x, que es 1 sobre x, la voy a meter en la función f de x, en donde encuentro la variable x. Entonces, voy a poner otra nomenclatura que es equivalente a esta, que es f compuesta con g de x. Esta y esta es lo mismo. Y va a ser igual entonces a x, aquí sustituyo a g de x, que es 1 sobre x, más 1. Esto simplificando es como tener x y haciendo la correspondiente operación me quedaría en el numerador 1 más x sobre x. Recuerden que este está sobre 1. Muy bien, entonces lo voy a poner aquí abajo. Este sería el resultado de la composición de las funciones f de x y g de x. Pero también les están pidiendo el dominio de la composición de la función. Y en el caso de composición de funciones habíamos dicho que el dominio de la función es el dominio de la función resultante de la composición. Entonces, aquí lo único en lo que hay que tener cuidado, como es una función en donde yo tengo un cociente, tengo que tener cuidado con el denominador, porque yo tengo que evitar que el denominador se haga 0 porque la división entre 0 no está definida. Entonces, el número que hace que mi denominador se haga 0 es el que excluyo del dominio. Y entonces el dominio de f compuesta con g quedaría entonces desde menos infinito, el número que hace que el denominador se haga 0 es 0 y es el que excluyo de mi dominio, unión 0, infinito.
Muy bien. Pero ¿qué pasa si ahora me piden g de x compuesta con f de x? Pues ahora lo que pasa es que la función que está dentro es f dentro de g de x. Lo mismo que tener g de f de x o g compuesta con f de x. Y entonces vuelvo de nuevo las funciones. F de x es igual a x más 1, g de x es igual a 1 sobre x, y g compuesta con f de x, en donde f de x está dentro de g. Entonces todo esto que es f de x está dentro de esta función. Entonces quedaría 1 sobre x, y ahí sustituyo f de x, que es x más 1. Ese es el resultado de la composición. Ahora el dominio. De nuevo les repito, el dominio son todos los números que satisfacen para x, excepto los valores de x que hagan que el denominador de mi función se haga 0, porque es un cociente. Y en este caso, el número que hace que todo el denominador se haga 0 sería un menos 1. Entonces ese menos 1 lo tengo que excluir de mi dominio. Entonces el dominio de g compuesta con f es desde menos infinito, menos 1, unión menos 1, infinito. Porque si aquí sustituyo menos 1 más 1, me da 0, y la división entre 0 no existe. Espero que este video haya sido de utilidad. Gracias.